Y bien, hermanos, quiero tocar un tema hoy en esta mañana, un tema que pues considero que es importante, no porque yo esté aquí enfrente, como siempre lo he dicho, pues todos nuestros hermanos que se paran aquí al frente, pues traemos palabra de Dios, que es algo que siempre debe ser así. Y en esta mañana su servidor también lo va a hacer, hermanos, por medio de su palabra. Y quiero tocar un tema, hermanos, en la cual yo creo que nos ha ayudado. Y probablemente anteriormente ya hemos estudiado también estos temas que pues a través de los años de nuestra vida espiritual hemos analizado, pero quiero que lo toquemos nuevamente. Y quiero, hermanos, que estemos analizando este tema que lo tenemos que poner en práctica en nuestra vida secular, pero también en nuestra vida, hermanos, espiritual principalmente. Quiero, hermanos, que estemos tocando un tema en la cual día a día cada uno de nosotros lo vemos. Y ahora yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Quién de nosotros no conoce algún carpintero? Yo creo que todos conocemos algún carpintero. Yo creo que cada uno de nosotros hemos mandado a hacer algún trabajo, ya sea para nuestro hogar o para contratarlo para hacer otra actividad. Y yo quiero que estemos hablando de ese carpintero que tú y yo conocemos. Ese carpintero, hermanos, que realmente él tiene las herramientas adecuadas para que tú y yo seamos moldeados de diferente manera. Y esas herramientas son tan importantes que tú y yo debemos de analizar, porque a veces podemos tener 15 años en el Evangelio, podemos tener 30, 40 años, no sé, los años que sean necesarios, pero a veces hay algo, hermanos, que nos echa a perder. Ya sé, hermanos, que a veces podemos decir, hermano, usted hace todo, hermano, usted es servicial, hermana, siempre brinda su hogar, hermano, siempre está al pie de la letra, pero siempre hay algo, hermanos, que puede echarnos a perder. Y yo quiero, hermanos, analizar que tú y yo somos madera, que también a la misma vez espiritualmente somos carpinteros. ¿Por qué? Porque tú y yo siendo madera, nuestro Señor Jesucristo un día nos moldeó. Un día Dios puso en nosotros, hermanos, el empeño porque nosotros quisimos obedecerlo. Y es decir, que esa madera que tú seas, porque hay diferentes tipos de madera, hermanos. Todos somos madera diferente, no todos somos iguales, pero Dios tiene la herramienta adecuada para que si tú eres una madera, ya sea difícil de manejar, Dios tiene la herramienta necesaria para que tú cambies, para que yo cambie. Y es decir, hermanos, a veces decimos, bueno, es que el hermano va a traer a lo mejor una lección para algún visitante. Y a veces cometemos el error, hermanos, de decir, es que hermanos, pues no tenemos visitantes y pues no sirve de nada traer una lección así. Claro que sí, hermanos. A veces, hermanos, tú y yo podemos poner todo el empeño espiritualmente, pero cometemos errores. Y claro que todos cometemos errores, hermanos, no somos perfectos, pero Dios tiene la herramienta necesaria para que esos problemas o ese pecado que quizás cometemos lo podamos cambiar. Y yo quiero que vayan conmigo, hermanos, para entrar de lleno a Marcos, por favor. Marcos en el capítulo 6. Y aquí vamos a ver, hermanos, unos pasajes que cada uno de nosotros alguna vez ya hemos considerado. Y vamos a leer, hermanos, capítulo 6 y el versículo 3. Dice de la siguiente manera, hermanos: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban, dice, de él. Según, hermanos, estos pasajes, bueno, pues encontramos o podemos ver, hermanos, que se nos revela que el padre de Jesús pues era carpintero.
y que Jesús también fue carpintero. Hay algunas personas que dicen que no es así, pero a través de estos pasajes, pues aquí se nos revela, hermanos. Trabajar con madera, hermanos, no es fácil. No es fácil trabajar con madera. ¿Por qué? Bueno, porque todas las maderas son diferentes. Pero con las herramientas, hermanos, adecuadas, todo se puede hacer. Y yo quiero, hermanos, que estemos hablando de este carpintero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no es un carpintero, hermanos, en la cual podemos decir, bueno, déjame lo contrato a esta persona y que de repente vaya la persona que contratamos sin herramienta, hermanos. Yo creo que trabajar sin herramienta va a ser un trabajo que no nos va a gustar. Y principalmente, hermanos, va a ser un trabajo que realmente no lo va a acabar por falta de herramienta, hermanos. Dios, hermanos, tiene la herramienta adecuada y quiero que vayamos a estar viendo, hermanos, unos puntos importantes que cada uno de nosotros debemos de considerar. Trabajar con madera, hermanos, no es nada fácil. ¿Por qué, hermanos? Bueno, como les decía hace unos momentos, son maderas a veces, hermanos, que son diferentes. Hay maderas finas. Y si lo aplicamos, hermanos, espiritualmente, hay hermanos que son finos. ¿En qué aspecto? Que a veces tenemos que tratar a algunos hermanos, como lo decimos, hermanos, con pincitas. ¿Por qué? Porque al hermano no se le puede decir nada, o a la hermana no se le puede decir nada, porque a veces tenemos problemas, hermanos. Y no solamente hay aquí en esta congregación, hay en todas partes, hermanos, estos tipos de problemas. Y es por eso, hermanos, que a veces es necesario que cada uno de nosotros analicemos a los hermanos y nos analicemos principalmente nosotros. Porque si yo quiero, hermanos, ser un carpintero espiritualmente, ¿dónde están las herramientas que yo debo de usar? Y vamos a estar viendo, hermanos, en unos momentos más estas herramientas espirituales para cada uno de nosotros. Lo mismo en las personas, hermanos. No es fácil de tratar o trabajar a las personas. A veces, hermanos, son duras, son lastimosas, sí, claro, porque todos somos diferentes, como la madera. Ahora, hermanos, muchas de las veces nosotros, hermanos, tenemos el mandamiento de salir a predicar. ¿Qué es lo que hacemos a veces, hermanos? Ahí están unas personas tomando, no vayas con ellas. Allá están unas personas que se están drogando o están drogadas, sácales la vuelta. ¿Por qué? Porque no sabes qué te pueden hacer. Esas maderas, hermanos, a veces son las que resultan ser las mejores manejadas. ¿Por qué, hermanos? Porque son las personas que realmente ocupan más de Dios, hermanos. Y a veces cometemos ese gran error de decir, yo no quiero predicarles a esas personas porque me pueden hacer algo. Yo no quiero predicarles a esas personas, ¿por qué? Pues porque puedo pasar algún peligro por ellas, o pueden dañarme, o ya sea con los hermanos que yo vaya. No, hermanos, dice la Escritura, hermanos, ir a predicar al mundo a toda criatura, sin hacer acepción de personas, hermanos. Y es por eso, hermanos, que tú y yo seguimos siendo madera, tú y yo somos carpinteros espiritualmente, y eso es algo que jamás vamos a dejar de hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque es un gran mandamiento el estar predicando. Vamos a ver, hermanos, como primer punto. Pero antes de eso, hermanos, quiero decir que pues Jesús vino precisamente, hermanos, a trabajar con las personas y Él nos encargó el mismo oficio, hermanos. Quiero que vean conmigo aquí mismo en Marcos, ahora en el capítulo 1. Marcos, en el capítulo 1. Y vamos a analizar, hermanos, el versículo 17, dice de la siguiente manera. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Dice, y haré que seáis pescadores. ¿De qué, hermanos? De hombres. Así que en esta ocasión, hermanos, yo quiero traer, hermanos, unas herramientas que son importantes para cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver, hermanos, como primer punto, la herramienta del ejemplo.
Esa es una herramienta, hermanos, en la cual cada uno de nosotros a veces fallamos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces, a pesar de que tenemos que ser ejemplos cada uno de nosotros, caemos en el error de ser igual que el mundo, hermanos. Es decir, hermanos, que a veces, ¿cómo podemos nosotros identificar a aquellas personas, por decir, aquellos testigos de Jehová? Aquellos mormones, hermanos. Ahí andan los sábados con su paraguas, andan mujeres con sus faldas largas y los hombres con corbata, con su sombrerito, y como siempre los vemos, hermanos. ¿Cómo lo identificamos? Por cómo andan vestidos. ¿Cómo más los identificamos? Porque ellos, hermanos, llegan a las casas y tocan la puerta y hasta que salga se van. Cuando ven, ya después a lo mejor de media hora que no saliste, se van. Nosotros los identificamos de esa manera, porque andan cada sábado predicando casa por casa. ¿Tú cómo te identificas? ¿Cómo te identificas ante el mundo? Yo, ¿cómo me identifico ante la gente? ¿Hablo igual que ellos? ¿Me comporto igual que ellos? ¿Soy alcohólico igual que ellos? ¿Fumador? ¿Cómo nos identificamos ante la gente? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros damos? Al momento, hermanos, de ir a un restaurante o ya sea a un área pública, hermanos, a veces no queremos hacer oración porque nos da vergüenza. A veces, hermanos, ya ni eso, por tanta la que es el hambre, hermanos, se nos olvida hacer una oración. ¿Dónde está el ejemplo, hermanos, que tú y yo estamos dando? Porque esa es una herramienta tan importante que tú y yo deberíamos de tomar siempre. Y bien es cierto, hermanos, como lo decía al principio, bueno, todos somos seres humanos y cometemos errores. Pero no se vale excusarse, hermanos, del ejemplo que tú y yo hacemos. El ejemplo que yo le estoy dando a los visitantes que están aquí, hermanos. A veces está el hermano predicando y ya nos estamos durmiendo. A veces está el hermano predicando, otra vez el hermano con el mismo tema, otra vez el hermano con las mismas explicaciones. Y los visitantes, hermanos, están viendo todo, hermanos. ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros amigos? A los hijos, hermanos. A los hijos de nuestros hermanos. Ellos están viendo todo. Son los principales, hermanos, de que ellos nos den, hermanos, el punto de vista que nosotros hacemos. Que es el ejemplo que yo les estoy dando. Que es el ejemplo que tú les das a tus hijos. Que tú les das a los visitantes. El ejemplo, hermanos, es una herramienta importante que tú y yo debemos de tener. El ejemplo, hermanos, como lo dice el dicho, vale más que 1000 palabras, hermanos. Lo mejor, hermanos, o la mejor manera de aprender, hermanos, es enseñar. Pero tenemos que observar, hermanos, qué es lo que estamos haciendo. Uno de los ejemplos tan grandes también, hermanos, es el ejemplo de la fe. El ejemplo, hermanos, de la fe en el Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque Él tiene el control de todo. Él tiene el control de las enfermedades que tú estás cargando. Él tiene el control de la economía que estamos pasando, hermanos. Y también Él tiene el control, hermanos, de tus angustias, de tus tristezas, de lo que tú y yo estamos ahorita pasando. Porque muchas de las veces, hermanos, no sabemos lo que tú estás pasando. Yo no sé, ustedes no saben lo que yo paso. Y a veces entre nosotros mismos no sabemos, hermanos, pero Dios sí sabe. Dios tiene el control de todo, hermanos, lo que podamos pasar. Confiar en el Padre, hermanos, es suplir todas las necesidades. Y aquí mismo, hermanos, aquí en Mateo, vayan conmigo, por favor. Mateo en el capítulo 6. Y son pasajes, hermanos, tan conocidos, hermanos, por cada uno de nosotros. Mateo en el capítulo 6, y vamos a analizar, hermanos, versículo 25 en delante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida
más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Y aquí, hermanos, es un pasaje que quiero recalcar. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y aquí nos detenemos, hermanos. Este pasaje, hermanos, yo lo recalco mucho porque a veces, pues claro, se vienen a veces los problemas, las rachas, la economía baja, y claro que pues no es nada fácil. No es nada fácil que estemos pasando por problemas, porque lo contrario, a veces, hermanos, tenemos la alacena llena, el trabajo está en la cima más alta, hermanos, cuando a veces no nos preocupamos de nada. Pero cuando es lo contrario, hermanos, es ahí también cuando debemos de probarnos. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? Empezamos a dudar, empezamos a decir, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer si ya no tengo trabajo? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando todo está volteado? Cuando ya nada es igual que al principio. Cuando ya la vida en vez de ser rosa se está volviendo gris. ¿Qué es lo que debo de hacer? Dice este pasaje, hermano, no valen más que las aves. Las aves no trabajan, las aves no siembran y Dios las alimenta. Dice nuestro Señor Jesucristo, no valen más que las aves que están en los árboles. Aquellas aves que tú estás viendo volando por el cielo, ¿no vales más tú que ellas? Es lo que nos está diciendo Cristo, hermanos. No te preocupes por lo que te va a faltar. Yo soy el que te va a suplir las necesidades. Sin embargo, hermanos, a veces, pues la carne es débil, hermanos. La fe la dejamos a un lado y empezamos a dudar. Dice Cristo en ese pasaje, hermano, tú eres mucho más grande que las aves. Tú eres mi hijo. Aquellos padres, hermanos, que han pasado quizás por necesidades, ellos se podrán quedar sin comer para que sus hijos coman. Es algo que Dios hace, hermanos. Es algo que Dios siempre hace con cada uno de nosotros. Y no les ha pasado, hermanos, que a pesar de que tenemos deudas, a pesar de que tenemos la economía baja, hermanos, en el momento preciso Dios manda las cosas. Y eso es lo bonito, es lo que experimentamos nosotros como hijos. Es algo, hermanos, que a pesar de aquella gente que está en el mundo, a pesar que no es cristiana, Dios tiene misericordia para ellos. Porque a veces nos preguntamos, hermanos, hemos visto familias con 5 o 6 hijos. Cuando el papá a veces no trabaja, ¿cómo comen? Dios tiene misericordia por ellos. Ahora imagínense nosotros que somos sus hijos, hermanos. Hermano, pero ellos ¿qué son? ¿No son sus hijos? No son sus hijos, son creación de Dios, que es algo muy diferente. Cuando somos hijos, hermanos de Dios, es cuando ya somos bautizados. Y eso es algo tan diferente, y esa es una bendición que tú y yo tenemos, que las necesidades son suplidas por Dios y solamente por Dios. Es lo malo, hermanos, de aquellas personas cuando dicen, San Judas Tadeo me liberó de la enfermedad que tenía. Y empiezan a decir tantos dioses, hermanos, que para ellos son sus dioses, cuando Dios, el único que hay, hermanos, es el que suple la necesidad que tú y yo tenemos. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, y dice, no trabajan, no, ni hilan. Pero os digo, dice el versículo 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Dice el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros, dice, hombres de poca fe. Eso es algo, hermanos, tan claro que tú y yo debemos de ver. Aquellos pajaritos que en la mañana están cantando, ¿por qué creen que lo hacen, hermanos? Al momento, hermanos, de estas aves y estos pajaritos, hermanos,
que oímos cantar en las mañanas, ellos están alabando a Dios. Algo tan insignificante, hermanos. Algo tan insignificante, hermanos, que muchas de las veces esas palomas, hermanos, que no hacen nada, hermanos, Dios las alimenta. Algo, hermanos, que no hacen nada estas aves, hermanos, Dios nos dice, no vales tú más que ellas. Y a veces, hermanos, estos pasajes ya los hemos leído muchas veces, hermanos, pero a veces los leemos, hermanos, de corridito, porque ya sabemos lo que dicen, ya no lo sabemos a veces de memoria. Pero cuando estemos pasando, hermanos, por momentos difíciles, leamos estos pasajes, hermanos, que nos ayudan mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de los problemas, Dios siempre está ahí. ¿Cuántas veces nos ha librado Dios de los problemas, hermanos? De las enfermedades, de los peligros, hermanos. Yo siempre me he puesto a pensar cuántas veces he estado yo en peligro y ni cuenta me he dado. ¿Tú cuántas veces has estado en peligro y ni cuenta te has dado? Dios así trabaja. Dios siempre está cuidándote en ese hueco de su mano y es como una esfera, hermanos. Estamos dentro de esa esfera, pero tú y yo a veces la podemos romper espiritualmente hablando. Cuando tú y yo la rompemos, no tenemos la misma protección que al estar aquí adentro. El ejemplo, hermanos, de hacer y después decir es algo también muy importante. ¿De qué me cuesta a mí, hermanos, el estar aquí hablando si yo no pongo en práctica lo que digo? ¿De qué sirve que tú te pares aquí enfrente y empecemos a manotear, empecemos a gritar, si a veces no lo hacemos? Es un ejemplo, es una grande herramienta que es el ejemplo que tú y yo tomamos. Ahora, hermanos, si no quisiéramos, hermanos, tomar tanto en cuenta a nuestros visitantes, aquí mismo, hermanos, aquí mismo, con los mismos de nosotros, hermanos, con los hijos de nuestros hermanos, con nuestros propios hermanos, seamos ejemplos. ¿No hay ejemplos, hermanos, en la Escritura, donde había hermanos que eran ejemplos para otros? Hay muchos ejemplos, hermanos. Pero debemos de tomar en cuenta esta grande herramienta que es el ejemplo. Jesús, hermanos, nos enseñó a predicar por medio de su palabra y después nos mandó a hacerlo aquí mismo, en Mateo, ahora en el capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Y vamos a analizar, hermanos, dos versículos en este capítulo, hermanos. Vamos a analizar el versículo 19. Dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, hermanos, todos los días, no un día sí, no un día no, como tú y yo a veces solemos hacerlo. Ya fui el domingo, pues voy a descansar el siguiente domingo, o entre semana no me reúno, no es importante, el primer día de la semana es el único importante. Claro que no, hermanos. Todos debemos de tomar, hermanos, este grande ejemplo y recordar esta de las grandes promesas, hermanos, que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué más queremos, hermanos? Si Dios ya mandó a su único hijo a morir por nosotros, ya murió por ti, ya murió por mí, por todo el mundo. Él no hizo excepción de personas. Él ya murió por todo el mundo. Y a veces, hermanos, somos malagradecidos, hermanos, es decir, ya no voy el domingo. O ya no voy entre semana, me reúno hasta el domingo, lo que importa es la cena del Señor. Y cometemos ese grande error, hermanos, cuando verdaderamente no son así las cosas. Imagínense que Dios, hermanos, parafraseando, nos dijera lo mismo. Ya te di de comer. No, ya te veo hasta el otro lunes.
Ya te veo hasta el otro domingo. Al cabo es el día que tú me vas a lavar. Imagínense que Dios hiciera eso, hermanos. Es algo, hermanos, en la cual tenemos que pensar, hermanos, de no ser malagradecidos, hermanos, con nuestro Dios. Jesús, hermanos, nos enseñó a amar, y esa es otra grande herramienta. Si tú no amas a tu hermano, no amas a Dios, lo dice la palabra de Dios, hermanos. Si tú no amas a tu prójimo, hermano, es que esa persona, hermanos, me ha hecho la vida de cuadritos, y lo decimos. Esa persona, ese vecino que tengo, no lo puedo ver, no lo puedo ver ni en pintura. Ese vecino que tengo, hermanos, me ha hecho mucho daño, me ha robado, me ha aventado piedras, ha quebrado los vidrios de mi casa, y empezamos, hermanos, a decir, ¿cómo voy a amar a ese vecino? Claro, tenemos que amarlo, a pesar de todo lo que pasemos o que nos han hecho, tenemos que amarlos. Dios no amó a aquellas personas, hermanos, no perdonó a aquellas personas que lo crucificaron. Claro que sí. Y a veces, hermanos, lo que pasamos no se compara con nada, hermanos, a comparación de aquellos hermanos del primer siglo. ¿Se acuerdan, hermanos, que antes, con aquellos hermanos del primer siglo, ser cristiano tenían que firmar su propia sentencia de muerte por ser cristiano? Imagínense, hermanos, aquellas personas, aquellos hermanos con sus familias. Había niños chiquitos, hermanos, también, con sus familias, en medio, hermanos, del Coliseo romano, y ver salir esas bestias para que se los comieran, hermanos. Bestias, hermanos, dicen los comentaristas, que los dejaban sin comer, hermanos. Aquellas bestias tan fuertes, hermanos, aquellos leones, para que así salieran del Coliseo y se comieran a los cristianos, hermanos. Aquella persona también desquiciada, hermanos, Nerón, ¿qué fue lo que hizo también? Puso a los cristianos en la entrada de donde él estaba, hermanos. ¿Para qué? Para bañar como antorcha a los cristianos, y los prendía, hermanos, para que su palacio fuera usado, hermanos. Así ponía a los cristianos. Imagínense, hermanos. Y tú y yo a veces decimos, me dolió la cabeza y por eso no pude reunirme, hermano. Hermano, me llegó visita, hermano. Ahí después yo me reúno el siguiente domingo. Qué injustos a veces somos, hermanos. A pesar de, hermanos, de que fallamos, hermanos, Dios tiene misericordia con nosotros aún así, hermanos. Pero no se trata de eso, hermanos. Bien lo dice el dicho, hermanos, también, que Dios a veces estira orejas, pero cuidado porque puede arrancarlas, hermanos. Dice en Apocalipsis, hermanos, para no entrar por cuestión de tiempo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso es algo tan difícil, hermanos. Y yo quiero, hermanos, que ya para ir terminando, hermanos, yo quiero que analicemos otro punto más, hermanos. Una de las grandes herramientas es la oración. Y la oración, si tú la descuidas, te vas a enfriar. Si la oración tú la descuidas, no vas a hablar nunca con Dios. Antes se hablaba de diferentes maneras. Ahora se habla por medio de la oración. Si tú y yo la descuidamos, ¿dónde está la comunicación? ¿Dónde está, hermanos, la comunicación que tienes con Dios? Una vez, hermanos, a mi abuelo se le preguntó, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y mi papá le decía, hermanos, ¿y por qué no vienes a la iglesia? Yo creo en Dios, pero creo en mi manera. Imagínense, hermanos. Yo creo en Dios, pero creo en mi manera. ¿Qué respuesta, hermanos, dio esta persona? Imagínense que tú y yo digamos lo mismo. O yo creo en Dios, pero creo en mi manera. Y a veces lo demostramos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no asistimos a las clases. No asistimos, hermanos, los domingos principalmente. Y a veces, hermanos, también cometemos ese gran error de dejar la oración. Tú dejas la oración, fácil te vas a enfriar. Si yo no asisto, hermanos, a las clases, yo me voy a enfriar, me voy a desanimar. Y es por eso
que a veces ha pasado esto, hermanos, en las congregaciones. Dejan de reunirse. Hermano, pues que usted vio el hermano de la noche a la mañana, ya no vino. No es de la noche a la mañana. Fue un proceso en el que tú dejaste la oración. Fue un proceso en el que tú ya no asististe y te enfriaste. ¿Qué es el segundo paso? Dejas de reunirte. ¿Qué es el tercer paso? Estás muerto espiritualmente. Y es por eso que tú y yo siempre vamos a ser un carpintero espiritual. Tenemos que moldear esa madera. Tenemos que hacer un cambio, hermanos, tan grande en aquellos hermanos que lo necesitan. Pero a veces, hermanos, cometemos el error de enterrarlos más, hermanos, en los problemas que ellos están pasando. Vemos a la hermana, vemos al hermano, al otro hermano que están por problemas, no lo ayudamos. ¿Dónde está el trabajo, hermanos, que Dios nos ha encargado? Les decía a unos hermanos este domingo pasado también que prediqué, que un hermano hizo un comentario una vez, obviamente ahorita es cristiano. El hermano anteriormente en su vida pasada mató mucha gente. Mató mucha gente el hermano, anduvo en muy malos pasos. Y el hermano hacía esta pregunta: ¿Dios me perdonará todo? ¿Dios perdonará a todas aquellas familias que yo hice sufrir? ¿Dios perdonará todas aquellas injusticias, todas aquellas personas que yo extorsioné? ¿Dios perdonará eso? Claro que sí. Y con este ejemplo, hermanos, quiero acabar. Y es el ejemplo, hermanos, de Saulo. ¿Qué fue lo que hizo Saulo, hermanos? Vamos a verlo, hermanos, ya como últimos pasajes. Hechos. Vayan por favor conmigo a Hechos. Y con esto, hermanos, por si algunos de nosotros tenemos alguna duda alguna vez de que yo lo que hice o lo que yo no puedo cambiar, Dios no puede cambiarlo, claro que sí. Y por eso es de que estamos viendo, hermanos, todas estas herramientas espirituales para que tú y yo lo hagamos. Hechos, vayan conmigo a Hechos, por favor, capítulo 26. Y con estos versículos, hermanos, vamos a concluir. Hechos capítulo 26 dice el versículo 9 de la siguiente manera: yo ciertamente, dice, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, o sea, muchos cristianos, habiendo recibido, dice, poderes de los principales sacerdotes. Y pues claro, hermanos, él se iba a sentir con la mayor seguridad a que los principales sacerdotes le dieran la orden, que los principales sacerdotes, hermanos, aceptaran, hermanos, o como decimos aquí, les diera luz verde a Saulo para que encarcelara a los cristianos. Y lo triste de esto, matarlos, hermanos. Y cuando los mataron, dice el versículo, hermanos, yo di mi voto. Versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, dice, los forcé a blasfemar. Blasfemar, hermanos, un pecado, hermanos, que no se perdona. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Y yo quiero, hermanos, que nos imaginemos esta escena. Dice este versículo, hermanos, que él los persiguió hasta las ciudades extranjeras. Imagínense, hermanos, aquellos cristianos, como les decía hace unos momentos, quizás traían hijos, hermanos, porque eran familias, eran cristianos como tú y como yo. Iban quizás, hermanos, corriendo, y ahí va Saulo, hermanos, persiguiéndolos. Quizás Saulo a la misma vez les iba aventando piedras hasta alcanzarlos. Y lo triste del caso, hermanos, matarlos, hermanos. A pesar de que cerca de encarcelado, yo con eso hubiera tenido, hermanos. ¿A quién le gustaría estar encarcelado? Pues yo creo que nomás a las personas que tienen muchos crímenes, hermanos, por pagar. Esas personas que no quieren salir porque si salen, los pueden matar. Esas personas quieren estar encarceladas mejor, pero ellos eran cristianos, hermanos, como tú y como yo. Cristianos, día tras día luchando,
día tras día, quizás sufriendo por la persecución que hubo, hermanos. Imagínense, hermanos, Saulo persiguiendo a los cristianos. A veces no llegaban ni a sus casas, a veces iban persiguiendo a los hermanos hasta las ciudades, como dice aquí, extranjeras, y a veces no llegaban, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que hacía Saulo. Era algo, hermanos, quizás impresionante cuando Cristo le habló, hermanos, y que hizo su conversión. Imagínense, hermanos, tener aquí hoy en día a una persona que ha matado a muchísima gente. Pues como que algunos de nosotros vamos a verlo así como que, pues con miedo. Decir, pues, oye, de la noche a la mañana fue el grande cambio que hizo Cristo en ti. Sí puede pasar, hermanos. Sí puede pasar, y aquí lo vemos en este ejemplo, versículo 12. Ocupado esto, dice, yo iba a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínense, hermanos, cómo era esta luz tan fuerte, la cual rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, dice, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos, antes de terminar. ¿Estaba persiguiendo físicamente a Cristo? No. Estaba persiguiendo a sus hijos, a los cristianos, como nosotros, hermanos, que somos sus hijos. Saulo estaba persiguiendo, y en este versículo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esa es la clave, hermanos, que a veces, hermanos, puede atentar gente a nosotros y Dios nos va a sacar del peligro. Dios te va a sacar de las cosas que tú estás pasando, enfermedades, angustias, tristezas, todo lo que tú pases, Dios lo va a sacar. Pero a veces, hermanos, cometemos ese gran error de esa fe perderse y estar dudando. Dice, no dudes, porque eres como aquella ola arrastrada para un lado y para el otro. Así es tu fe cuando empieza a dudar de Cristo, cuando empieza a dudar de Dios. Estos pasajes, hermanos, nos ayudan a ver que realmente todos podemos cambiar. Que a pesar de que seas una madera tan difícil de manejar, Dios tiene esas grandes herramientas para que tú y yo cambiemos. Estos pasajes, hermanos, que hemos estado leyendo, sobre todo este ejemplo tan grande, hermanos, es uno de los ejemplos grandes que vemos en la Escritura, hermanos. Ver la conversión tan grande que ahora, hermanos, de que él perseguía pasó a ser perseguido. Qué grande ejemplo, hermanos, tenemos en la Escritura. Aplicando, hermanos, esta implicación al texto en estos pasajes. Imagínense aquellos hermanos que estaban ahí casi llorando, viendo cuando están matando a sus propios familiares. Porque así era, hermanos. Porque Saulo, hermanos, no tenía compasión por nadie. Y más que nada por los cristianos, hermanos. Dios aquí, hermanos, verdaderamente hizo cambiar a Saulo y hizo una grande conversión, que la que a veces tú y yo no nos podemos dejar. A veces puedo decir en mi persona, hermano, estoy haciendo todo al pie de la letra, hermano, estoy ayudando cuando hay series, estoy dando con todas las actividades, al hermano no lo dejo que esté solo, yo estoy con él. Mi actitud, ¿cuál es? Al momento de estar aquí, ¿cuál es tu actitud? ¿De qué manera venimos? Esas pequeñeces, hermanos, esas cosas que a veces tú y yo cometemos, es lo que nos echa a perder.
Algo tan insignificante te echa a perder las cosas que tú has hecho por toda una vida. ¿Qué ha pasado con aquellos hermanos? Y yo sé que ustedes conocen hermanos que ya no están aquí, que años de ser ejemplos, años de estar predicando, están en otras sectas ahorita. Años, hermanos, de ser ejemplo a muchos hermanos, ya sea hermanos, décadas también, hermanos. ¿Dónde están esos hermanos? Se han alejado, se han enfriado. ¿Por qué? Porque no nos dejamos moldear, hermanos, por nuestro Dios. Si leer el pasaje, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a cambiar? Porque no somos como las sectas, hermanos, que decimos, ya me bauticé, ya soy salvo y salvo para siempre. No somos, hermanos, como aquellas sectas que dicen, tú nomás déjame el diezmo cada vez que te reúnas, a mí no me importa cómo estés, no me importa ni siquiera si te reúnes, tú nada más déjame el diezmo, déjame la ofrenda que tú vas a traer y no nos importa cómo estés. Para Dios no es así, hermanos. Para Dios es tan diferente cada uno de nosotros. A Dios le importamos, hermanos. Y es como hoy en estos días, hermanos, sus hijos, los hijos de nuestros hermanos, claro que les importa, ¿no? Por lo que estén pasando. Dios es así con nosotros. Dios tiene las herramientas, hermanos, adecuadas para lo que sea que tú no puedas cambiar, Dios lo va a moldear. Seamos esos carpinteros espirituales, hermanos.